Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, familia, amados de Dios y nuestros. Esperando que usted se encuentre disfrutando de las bendiciones de Dios en su vida. Este es el deseo y la oración de todo el equipo de su programa Suena Familiar. Hoy es viernes 27 de diciembre, el último viernes del año y a pocos días de terminar este 2024. Dice el Salmo 63, 3 y 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos. Recuerde que somos familia y como tal, el amor de Cristo nos constriñe. Por tal motivo, nos interesa por lo que usted esté pasando. Así es que ponemos a sus órdenes los medios de comunicación a la que usted puede ponerse en contacto con nosotros. Por WhatsApp, ahí puede dejarnos un audio, mensaje de texto o llamarnos si así lo prefiere. El número es 811-590-9879. 811-590-9879. Estamos también en Facebook, YouTube e Instagram. Ahí publicamos los audios de los programas por si no tuvo la oportunidad de escucharnos en el horario habitual. Búsquenos como Suena Familiar. Por favor, suscríbase, active la campanita para que le lleguen nuestras notificaciones inmediatamente. Y por favor, compártalo. Estamos sumamente agradecidos con ustedes, que no solo nos han acompañado todo el año, por su confianza al ponerse en contacto con nosotros y por su compromiso al orar por nosotros. Lo apreciamos mucho. Gracias por bendecirnos. Ustedes son parte importante en este ministerio. Estamos con el tema porque para siempre es su misericordia y compartimos este tema con mucho gusto sus servidoras Celeste y Rebeca, siempre a sus órdenes. La misericordia es un atributo de Dios y no es algo que Dios tiene, sino algo que Dios es. Pero como es algo que Dios es, debemos recordar que es eterna e inmutable. La misericordia de Dios no tuvo origen. La misericordia de Dios siempre existió, pues la misericordia es lo que Dios es y Dios es eterno y Dios es infinito. Recordemos esto siempre con profunda gratitud a Dios. La misericordia de Dios en favor nuestro fue lo que llevó a Cristo a la cruz. Familia, si le es posible, mantenga su Biblia abierta en el Salmo 136, porque de eso vamos a hablar. Alabemos juntos la misericordia eterna de Dios. Vamos a ver el Salmo 136 del versículo 1 al 6. Versículo 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En este versículo nos exhorta a glorificar a Dios y nos especifica que Él es bueno. Debemos honrar al que proporciona todo lo favorable que podemos gozar en esta tierra. Versículo 2. Alabad al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia. No hay ni existe nadie más que Él. Es incomparable. Versículo 3. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. En medio de cada expresión de alabanza, reconocemos su grandeza y su poder. Versículo 4. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Sus obras son únicas y maravillosas. Versículo 5. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Es decir, al único y sabio creador del universo. Versículo 6. Al que extendió la tierra sobre las aguas,
porque para siempre es su misericordia. Al que con sabiduría creó todo lo visible e invisible. Él es siempre misericordioso y su palabra nos muestra a través de estos ejemplos este hecho. Su gran amor perdura para siempre. La estructura del Salmo 136 sugiere que se entonaba en el culto de manera antifonal, es decir, una parte de la congregación repetía una afirmación o frase y la otra respondía con el estribillo, porque para siempre es su misericordia. Qué hermoso, ¿no creen, familia? Esto lo encontramos también en esta alabanza en Esdras 3:11. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Dios, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. El amor leal de Dios, mencionado en cada uno de los estribillos del Salmo 136, describe su fidelidad pactal hacia el pueblo que ama. La palabra nos enseña que Él no duda en cuidar de sus hijos. El Padre jamás se cansa de dar misericordia y nosotros nunca nos cansaremos de recibirla. Mayor bendición es dar que recibir, y es un precepto bíblico que se ajusta a la perfección a la relación espiritual que podamos tener con el Señor. Siendo Él el ejemplo más categórico de esto. Dios es bondadoso y su bondad parte de una fuente que jamás llega a secarse. La gracia y la misericordia del Señor se han mantenido desde el inicio del mundo hasta la misma eternidad. Familia, estemos atentos a lo que Celeste a continuación nos comparte. Buenos días, Celeste. Buenos días, hermana Rebeca. Muy buenos días a cada una de las personas que nos escucha a través de este programa. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos dedican y también queremos decirles que son muy importantes para nosotros. El tema de hoy, la misericordia de Dios. Queremos hablarles de que nosotros somos de aquellos que alabamos el nombre de Dios porque su misericordia es eterna, porque su misericordia es para siempre. La misericordia es una parte muy importante del carácter de Dios. Las promesas de Dios respecto a la misericordia que comparte con cada uno de nosotros son maravillosas. Éxodo 33:19 nos dice, y respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré mi nombre delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dios es bueno en gran manera. La misericordia de Dios aparece muchas veces en la Biblia y a menudo se relaciona con el perdón o bien con detener el castigo. Por ejemplo, Dios mostró misericordia por nosotros al mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. La Biblia nos dice que el justo murió por los injustos y por misericordia su sacrificio redentor nos ofrece vida eterna y perdón. Dios, siendo misericordioso, perdona y se compadece por los que sufren por causa del pecado. Cuando la misericordia de Dios habla a la vida de los pecadores, sus iniquidades y sus pecados son reemplazados por un manto de justicia de Cristo y puede permitirle obtener un favor inmerecido. Esto es la salvación y la vida eterna. Una vez que nos reconocemos llenos de pecado y que confesamos nuestra maldad delante de Dios, podemos clamar a Dios por el perdón divino, que no es otra cosa que la misericordia de Dios concediéndonos la salvación y la vida eterna por medio de Jesucristo. Un precioso versículo es el que encontramos en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga
vida eterna. La misericordia de Dios es eterna. La misericordia de Dios no tiene fin. La misericordia de Dios es para siempre. Clama a Él y Él te responderá con perdón y vida eterna. En el Salmo 136, que es el pasaje que estamos estudiando el día de hoy, encontramos que la misericordia de Dios es para siempre. Vemos que Él ha creado muchas cosas para nosotros, como el sol, como la luna, las estrellas, y que es solo por su misericordia que la comparte con nosotros. Y como su misericordia es para siempre, también nosotros podemos ser liberados de situaciones difíciles. También podemos ser sanos de enfermedades y Él suple también todo el sustento diario. La misericordia de Dios es mucho amor para cada uno de nosotros. Hay tanto que agradecerle a Dios de todo lo que por misericordia nos ha dado. Y este es justamente uno de los mejores tiempos para dar gracias a Dios por todo aquello, porque recordamos el nacimiento del niñito Jesús. Eso es lo que significa la verdadera Navidad, pero sobre todo porque nunca se acaba su misericordia. En Lamentaciones 3:22 vemos: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es la fidelidad de Dios para con nosotros. Dios se compadece conforme a la multitud de sus misericordias de nuestros pecados en nuestra vida, de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades, y cada uno de nosotros puede tener en su vida la misericordia de Dios derramada en cada una de las cosas que nos suceden. Así que este es el tiempo de darle gracias a Dios, porque su misericordia es para siempre. Así que esta mañana yo les quiero invitar a reconocer a Jesucristo como su Salvador, porque la Navidad es realmente eso. Jesucristo vino, nació, eso es lo que festejamos, el nacimiento de Jesucristo. Pero Él no se quedó ahí, sino que Él creció y luego murió por nosotros, y su sangre derramada en el Calvario fue lo que limpia nuestra vida de pecado. Él resucitó y así nos dio victoria sobre toda esa maldad. Entonces yo les invito en esta mañana a que reconozcan a Jesucristo como su Salvador, a que puedan tener ese verdadero regalo de la Navidad, el cual no cuesta, a usted no le va a costar. Jesucristo pagó todo. Él pagó la deuda que usted tenía de pecado para con Dios. Y Él lo único que necesita es que usted le reconozca como su único y suficiente Salvador. Muchas gracias, Rebeca. Adelante. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes. Y a ustedes, gracias por continuar con nosotros. Seguimos con el tema porque para siempre es su misericordia, con base en el Salmo 136. La infinita misericordia de Dios es enseñada a lo largo de toda la Biblia. Isaías 63:13 dice: de las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Y Ezequiel 33:11 dice: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios nunca menosprecia ni se regocija al ver que alguien se encuentra o padece de dolor. Dios se compadece activamente del sufrimiento de los hombres. Esto me gusta muchísimo, pues una cosa es que Dios sienta compasión a distancia, pero que Dios tenga activamente compasión de las personas es muy alentador, familia. Ahora veamos el mismo Salmo 136 del versículo 13 al 21. El 13: al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia,
condujo a Israel con mano fuerte y brazo extendido. El 14, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y dirigió a su pueblo por el desierto. 15, y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Derrotó a los reyes de la tierra. El 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia, para establecer a su pueblo en la tierra con seguridad. El 17, al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. 18, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. 19, a Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. El 20, y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y el 21, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En todo esto, Dios obró a favor de su pueblo que había estado cautivo, liberándolo de sus enemigos. Este salmo es un pasaje bíblico que habla de la misericordia de Dios hacia su pueblo Israel. Se menciona que Dios dio la tierra en heredad a Israel y que su misericordia es eterna, es para siempre. Hay muchas formas de aplicar este salmo en nuestra vida, puesto que nos proporciona más conocimiento sobre la forma de ser de Dios y nos permite comprender las actitudes que el Padre le gustaría que nosotros desarrolláramos. Y esta es una de las razones por las cuales debemos engrandecerlo. La grandeza de Dios, su misericordia y su poderío, que es inigualable. Familia, ¿cómo no amarlo? Si su misericordia es mejor que la vida. Así dice el Salmo 63:3. Conocerlo es amarlo. Cuando nuestro corazón es expuesto a través de su palabra, dice el Salmo 145:17-20, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirán asimismo el clamor de ellos y los salvará. La cercanía de la misericordia de Dios es como el Padre se compadece de sus hijos. Salmo 103:13. Familia, ¿qué les parece si hacemos una lista de gratitud a Dios por su misericordia en favor nuestro? Por ejemplo, podemos decir así: gracias Dios porque tu misericordia la disfruto cada día, por tu amor constante e inagotable. Gracias Dios por tu misericordia con el hermoso regalo de tu Hijo. Gracias Dios porque por tu misericordia tengo tu perdón y restauración. Gracias Dios porque al conocerte te amo más. Gracias por el aprendizaje de este año. Gracias por las pruebas, por los quebrantos. Gracias por tu misericordia en favor de mi familia y seres queridos. Gracias por la respuesta a nuestras oraciones. Gracias por tu sustento y abrigo siempre. Gracias por tu protección siempre. Gracias por nuestros hermanos en la fe. Gracias por el cántico nuevo que pones en nuestros corazones. Gracias por tu misericordia en favor de usted que hoy nos escucha. El Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Dios tiene suficiente misericordia para abrazar el universo entero en su corazón. Y nada que alguien hiciera alguna vez podría disminuir la misericordia eterna de Dios. Familia, gracias por ser parte de este ministerio. Esperamos en Dios contar con ustedes el próximo año, pero quédese con nosotros porque Celeste está lista para continuar con el programa. Adelante, Celeste. Gracias, hermana Rebeca. Muy hermoso y muy precioso el tema de hoy, la misericordia de Dios. Con cuánto amor Dios nos trata cada día.
Así que continuamos compartiendo la palabra de Dios y analizando un poco el Salmo 136, pero sobre todo analizando el amor tan grande de Dios cuando su misericordia es derramada sobre cada uno de nosotros. Así que hablemos de la misericordia de Dios y así poder entender que cuando pasamos por alguna dificultad o alguna necesidad, podemos recurrir a la misericordia de Dios, porque Dios es misericordioso, porque su misericordia es eterna, porque su misericordia es para siempre, porque nunca decayeron sus misericordias. En alguna necesidad que tengamos, podemos clamar a Él y sabemos que su misericordia estará presente. Si tenemos alguna dificultad, Él siempre estará presto para ayudarnos. Lo único que tenemos que hacer es clamar a Él. Él es piadoso para con cada uno de nosotros. Dios, por su bondad, porque Él es muy misericordioso y muy bueno, Él nos ayuda aún en nuestras debilidades. Cuando sentimos que la vida ya no puede continuar, cuando sentimos que nosotros ya no podemos seguir adelante, podemos buscarlo a Él y entonces tendremos el poder de Él para cada una de estas situaciones. Cuando los enemigos nos rodean, hoy en día es tan fácil, las personas están agresivas de forma natural y de una manera natural encontramos a veces enemistades que ni siquiera nos esperábamos tener. Pues cuando tenemos esas situaciones que nos hacen sufrir, que nos acongojan en gran manera, porque sobre todo en estas fechas, a veces incluso las personas más cercanas a nosotros, la familia, estamos ahí discutiendo y peleando cosas que no deberíamos discutir. Y entonces lo que tenemos que hacer en vez de pelear es clamar a Dios por su misericordia y darnos cuenta que Él siempre tiene cuidado de nosotros. La Biblia dice que aún las aves son cuidadas por Dios, que las veamos, cómo Dios las alimenta y nunca les falta nada. Así también Dios cuida de nosotros y Él nos da el alimento diario. Dios, por su bondad y misericordia, nos ayuda y suple todo cuanto necesitamos. Dice nuestro salmo de hoy en el versículo 25, que Él da alimento a todo ser viviente. Ninguno de nosotros pudiera decir que no tiene algo que comer porque Dios suple siempre toda necesidad. Solo clamemos a Él y busquemos su misericordia y Él suple todo esto. Y esto lo hace porque para siempre es su misericordia. Encontramos maravillosas promesas de Dios derramando su misericordia sobre la vida de cada uno de nosotros, en cada momento de nuestra vida. Cuando nos levantamos y abrimos nuestros ojos, podemos ver que la misericordia de Dios se hace presente. Luego, durante el día, en cada una de nuestras actividades, podemos descubrir la bendición de Dios. Solo tenemos que clamar a Él y Él responderá, porque Él es clemente, Él es piadoso, Él es misericordioso. Sus misericordias nunca nos faltarán, porque Él es un Dios de amor, porque Él se compadece de nosotros en todo lo que nos pasa. Debemos alabar a Dios entonces, a ese Dios de los cielos, reconociendo que si estamos aquí es porque Él nos ha mantenido en pie, que si hay sustento es porque Él nos lo ha dado, que si hay trabajo, que si hay vida, que si hay salud, es solo porque Él, por su misericordia, nos lo ha puesto ahí. Él extiende sobre nosotros toda su bondad y extiende sobre nosotros su mano de cobijo y de protección. Debemos entonces ser agradecidos con Dios y reconocer que la misericordia de Dios existe en nuestra vida a cada momento y que nuestro corazón debe llenarse de gratitud por tanto amor derramado, porque no merecemos un amor tan grande. Nosotros realmente no hemos hecho nada para recibir ese amor tan grande y tan maravilloso, ese cuidado tan minucioso que Dios ha tenido de nosotros, porque haga memoria, piénselo.
Hay situaciones en las que usted ni siquiera se imaginaba que iba a poder salir victorioso en medio de esa prueba o de ese problema, y sin embargo salió. ¿De quién cree que vino la respuesta? Claro, porque Dios es misericordioso. Sin embargo, tenemos que entender que si nuestras luchas las queremos pelear en nuestras fuerzas, no tendremos el mismo resultado. Dios, por sus muchas misericordias, es paciente para con nosotros. Y es cuando nosotros clamamos a Él, cuando Él responde nuestras peticiones, nuestra oración, nuestra necesidad, y entonces derrama sus misericordias sobre nosotros. En esta mañana queremos darles las gracias por escucharnos durante este año. Queremos también enviarles una bendición muy especial de parte de todo el equipo del programa Suena Familiar. También queremos invitarlos para que nos sigan escuchando este próximo año, lunes, miércoles y viernes de 7 a 7:30 de la mañana. Les queremos bendecir grandemente, les queremos enviar un fraternal abrazo y queremos decirles que estaremos muy gozosos de volvernos a ver en este próximo año. Que Dios te conceda conforme al deseo de tu corazón y cumpla todos tus planes. Salmos 20:4. Feliz año nuevo para todos y gracias y que Dios les bendiga. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.